buenos días. Mi nombre es Gabriel Pérez. Estoy a cargo del programa de desempeño ambiental del Grupo Logístico Andrián y, como dijo Rodolfo, ya sea como participante desde el lado del público como disertante, es mi cuarta vez en 5 encuentros, y la realidad es que si uno quiere venir a ver qué hay de nuevo, esta es una buena excusa en materia de procesos, tecnología, casos de éxito, infraestructura, sistemas. Y bueno, yo vengo a romper un poco el molde con eso, porque en realidad voy a hablar de dificultades con las que se encuentra un operador logístico, y de esas dificultades, las mejoras que surgen, y de esas mejoras, recomendaciones que espero hoy poder transmitirlas a ustedes y que al menos una sea de su utilidad. Para poner un poco donde estamos parados, en una típica operación logística, uno se encuentra con residuos orgánicos, barridos de oficinas, restos de comida en los comedores, residuos asimilables a domiciliarios, cartones, film, papel, maderas, plásticos, que hay oportunidades enormes para reutilizar, reciclar y reducir el uso. En mucha menor medida residuos especiales o peligrosos que son de generación mínima de las áreas de servicio, pero hay que gestionarlos con mucha responsabilidad y hacer la disposición final con operadores habilitados. Y finalmente, emisiones de los transportes. Así que del lado de los depósitos como los transportes, esa es la implicancia ambiental con la que típicamente se encuentra una operación logística. Como misión del programa de gestión ambiental, nos propusimos reducir el impacto en la misma expresión de la operación de la empresa. Y obviamente el desafío es que no se vea como un programa de RCE anexo y satelital, sino que forme parte de la verdadera gestión de la dirección y de la operación del día a día. Y obviamente la palabra mágica es compromiso. Sin compromiso de todo nivel parece una frase hecha, pero no se logra. Cuando hablamos de gestión ambiental, identifiqué 4 ejes sobre los que estuvimos trabajando. ¿Qué nos encontramos en Andén? Nos encontramos en Andén como una empresa que tiene presencia en todo el país, con realidades muy distintas de acuerdo a cada ciudad, a cada jurisdicción, con clientes nacionales, con clientes multinacionales. Una empresa donde a fines del 2007, por lo menos en lo particular, me hablaban de huella de carbono y era algo extraterrestre. Y 2 años y medio después, un cliente nos pedía que certifiquemos, una multinacional de su casa matriz nos pedía formalmente que le certifiquemos la huella de carbono por su operación, que veamos la contaminación y el impacto por su operación. Así que fue un cambio muy drástico, y la idea, bueno, como les dije antes, es contar todos los avatares que tuvimos que pasar hasta lograr ese desafío de que no sea un programa de RCE y una pérdida de tiempo según la dirección y la gerencia, sino una verdadera razón de ser y de gestionar, que es lo que está pasando. Respecto a la operación, frase casi de normas ISO 14001, tengo que tener el control, tengo que dominar los impactos que produce mi operación. Acá hay 2 vertientes. Primero, porque si no tengo el control puedo estar contaminando o perdiendo oportunidades para mitigar. Y después por algo muy curioso que pasa. Muchas acciones que se hacen por cuestiones operativas, de costos, de rentabilidad, tienen un impacto altamente positivo en el medio ambiente y no se sabe. Y lo que perdemos ahí es también la oportunidad de registrarlo y mostrarlo y rendir cuentas a nuestros grupos de interés. Después voy a ver con ejemplos concretos. Respecto a las personas, se creó un panel exclusivo para eso, pero el cuidado del medio ambiente y la gestión ambiental no tiene nada que ver con cualquier jerarquía dentro de la empresa. Es un tema de convicción. Hay sorpresas y lo que intentamos hacer en Andén es despertar esos fanáticos divulgadores de opinión y de formación para hacer que formen parte de nuestros programas, si justamente queríamos lograr que no sea parte de un programa de RC, sino que esté en las entrañas del día a día de la operación. Respecto a los datos, me voy a cansar de hablar sobre los datos. Vivimos situaciones donde se nutren de planillas Excel, corriendo a fin de año cuando hay que armar algún reporte, contestar alguna licitación, los datos de consumo energético, reciclados, disposición de residuos, inventarios de emisiones, depende de una planilla Excel que hace alguien que pasa de mano en mano y después no podemos rendir cuentas porque no se gestionaron como corresponde. Bueno, respecto también del eje de los nuevos diseños, obviamente
pensar de cero un sistema, pensar de cero un nuevo depósito, una nueva operación, considerando el impacto ambiental, es muy importante. No voy a hablar de un caso en particular, pero piensen si alguna vez no se implementó un sistema que genera más papel que antes. Estas cosas pasan en las empresas. Estas cosas hay que tener unas revistas, o por lo menos cuantificarlas. Ahora, ¿qué pasa si todo esto que estoy contando no se hace? Si no gestiono la operación, siempre hablando del término de medio ambiente, puedo estar sucediendo que contamine por no saber el impacto que estoy generando, no lo tengo cuantificado. Puedo perder oportunidades de mitigación y cada vez más clientes y presiones de grupos de interés que están muy focalizadas en ver qué estamos haciendo con los temas del medio ambiente. Si no gestiono las personas, si no las formo, si no las pierdo conciencia, no van a tener esa convicción que se necesita para gestionar estos temas y no voy a tener usinas de generación de ideas. Por eso es tan importante dentro de los programas de formación de mandos medios y formación de empleados meter la agenda de la concientización ambiental. ¿Qué pasa con los datos? No puedo generar estadísticas, no puedo alimentar reportes de responsabilidad social empresaria. Muchas empresas tienen compromisos asumidos, como decían voluntarios del Pacto Global, sus comunicaciones de progreso, y lo que fuimos aprendiendo también en estos años es que un mismo dato puede tener múltiples usos y propósitos. Y obviamente no hacer las cosas que hay que hacer es un problema, pero hacerlas y no poderlas mostrar genera mucho fastidio también. Bueno, y si no gestiono los procesos desde sus diseños, no puedo mejorar ni puedo repetir errores. Todas estas dificultades, ¿cómo las enfrento o cómo hicimos para intentar mitigarlas? Programas de certificación, inventariar emisiones de gases de efecto invernadero. Allá por el año 2010, cuando un cliente nos pedía, como les conté, cuantificar su huella de carbono, consultamos con muchas certificadoras o consultoras y todavía no había verdades absolutas. Metodologías británicas, norteamericanas, ISO está por lanzar una norma, la 14167, que es la que va a traer un poco de orden a nivel mundial, pero cada país tiene su metodología, sus factores de emisión. No es lo mismo el factor de emisión del consumo eléctrico que se usa en Inglaterra, que se usa en Argentina. Consultar a la Secretaría de Medio Ambiente, Secretaría de Energía, consultar casos de éxito de empresas que lo hacían. La verdad que era todo un desafío poder cuantificar las emisiones. Lo que hicimos fue inventariar las emisiones y luego calcular la huella para este cliente. Mi principal recomendación, aunque lo digo más adelante, son todas metodologías que son representaciones de la realidad. Van a ser más sólidas y sustentables cuando los supuestos sean firmes y cuanto más datos duros tengamos. Obviamente los datos tienen un costo, la recolección. Por eso si los datos los recopilamos de los propios sistemas nativos y transaccionales de la empresa, es mucho más económico. Certificar normas ISO 14001, lo menciono como una de las principales normas. Hay una norma de eficiencia energética 50001, también bastante nueva. Ahí está la norma 26000, que no es certificada, en realidad es una guía de recomendación de buenas prácticas de RCE. Pero certificar este tipo de normas ordena y ayuda a ver cómo es mi situación de base, cuál es mi problemática ambiental en la empresa. Ver cuáles son mis aspectos, mis impactos ambientales, cómo los mitigo y cómo puedo mejorar. Es una práctica altamente recomendable. Aunque no se certifique, hoy hablaba con un colega que cuando uno emprende una implementación y no la certifica se diluye en el tiempo. Pero este tipo de normativas ayuda inclusive a elevar cuáles son los requisitos legales. Así que es altamente recomendable. Con dificultades, algunas cuestiones típicas que hace años nos encontrábamos. Toda planta, inclusive dentro de la misma empresa, tiene su lealtad y su problemática distinta. No hay soluciones estándar ni universales para todas las empresas, y menos para depósitos dentro de una misma empresa. Hay depósitos de cross-dock donde tengo un layout muy comprimido y no tengo lugar para copiar residuos. Hay otro tipo de depósitos donde realmente puedo formar una isla ecológica, un centro verde para ganar en masa y tengo espacio, y cada solución tiene que ser pensada de acuerdo al depósito con el cual contamos.
Vale la pena comentar un caso. En uno de los depósitos para compactar el film lo damos a reciclar. Es un residuo muy voluminoso, muy contaminante y que puede ser reciclado. Contamos con unas emparvadoras como si fueran pardos de alfalfa para el ganado, se empaquetan y se le dan hacia el proveedor, mientras que en otra de las plantas obviamente tiene un costo, hay que poner una persona que se dedique a hacer esa tarea, mientras que en otra planta y con otro proveedor lo acopiamos en unos bolsones donde gana el proveedor y ganamos nosotros porque tenemos el espacio para hacerlo, con lo cual obviamente hay que buscar con creatividad pensando en la realidad de cada depósito. Obviamente cuando separo el origen y cuando más próximo a la tarea operativa lo hago, me evito costos de reproceso, de limpieza. Obviamente una operación típica logística tiene un vaivén importante cuando hay que cargar el camión y la unidad tiene que salir, queda un desorden importante. No es lo mismo el orden de un depósito donde se almacenan medicamentos que de un cross-dock, son realidades distintas y hay que proponer soluciones distintas para cada tipo de caso, pero tuvimos que formar conciencia en la gente de operación donde veía a los residuos de su proceso como responsabilidad de otra persona. Eso es algo con lo que hubo que lidiar. Un caso típico, no quiero mencionar ninguna ciudad del interior, pero es sorprendente, capitales del interior del país, donde uno tiene voluntad de separar, implementar faunas para separar el cartón y el film, que son el 90% del residuo del proceso operativo, y no hay recicladores formales, o los hay pero no tienen infraestructura, no pueden acercarse al depósito a retirar el material, y la realidad es que esto es una oportunidad porque los basurales a cielo abierto y los rellenos sanitarios crecen cada día más. Entonces hay ciudades del interior donde hay mucho por hacer en ese sentido. Y créanme porque lo viví al implementar prácticas de separación en el interior. Hay cosas muy buenas, hay municipios que están tomando la delantera. Obviamente en temas ambientales no soy abogado, pero el derecho ambiental permite que las jurisdicciones de orden inferior puedan dictar sus propias normas siempre y cuando sean superadoras y no contradictorias a las leyes de presupuestos mínimos o nacionales. Así que hay municipios que han tomado la punta y obviamente hay que alinearse a esos casos, pero no en todas las ciudades del interior hay una práctica de separar el origen y esto en realidad es una oportunidad. Lo que hablábamos antes, obviamente, de que se vea el programa de gestión ambiental como parte de la gestión y parte de los objetivos de la gerencia, sobre los cuales tengan indicadores y obviamente tengan que rendir cuenta. Lo de los datos, como lo mencionaba antes, después voy a hablar un poquito más adelante. Y obviamente una cuestión que no digo que sea una limitación mental, pero lo primero que uno piensa cuando hay que invertir en cuestiones sustentables de infraestructura, acá mi colega me va a corregir, pero que es más caro, que no se repaga, que no se ve, que es un gasto. Y yo obviamente estoy convencido de que implementar obviamente estas tecnologías sí se repagan y sí son muy eficientes cuando respecto al cuidado del medio ambiente. Obviamente no puedo poner techos con paneles para gente de luz solar en un depósito donde almaceno medicamentos, está prohibido, la luz solar es enemiga de los medicamentos, pero depende de cada depósito, depende de cada operación, tengo que buscar con creatividad medidas sustentables. Y en cuanto a las inversiones, obviamente pensar los depósitos desde cero es una práctica que se está intentando hacer. Algunos consejos, como yo les decía, yo pasé de ser una persona que estaba sentada en una oficina alimentando indicadores sobre sustentabilidad y medio ambiente, a darme cuenta que en la operación están los grandes temas y que muchas veces se hacían acciones sustentables y ni siquiera la operación sabía. Esto cuando empezamos el año pasado, la gerencia de operaciones presentó en el directorio un caso de optimización de bodegas de transporte, donde mostraba los ahorros por obviamente sacar un mejor provecho de las bodegas, traducido a cantidad de transporte y litros de combustible menos. Ya se habló en estos foros y se comentó al inicio hacer cursos de formación de choferes, manejos eficientes, presión de los neumáticos, vehículos más nuevos. Hay un montón de medidas para que el transporte sea más sustentable. Obviamente yo me paro desde el punto de vista de un operador logístico, pero multimodalismo, hay iniciativas inmensas.
la carga de los camiones tiene un componente artesanal muy importante. Hay sistemas de ruteo, optimización de los tránsitos, depósitos inteligentes con mucha tecnología, pero el sacar el mejor provecho de una bodega, el hacer que no vuelva vacía y obviamente que esté al máximo lo permitido por la ley, obviamente el peso de sus unidades y el peso por los ejes, es algo que tiene un componente de artesanal todavía. Y en la empresa, en el año, entre los años 2011 y 2012, se hizo un programa de supervisión y entrenamiento e instrucción operativa muy fuerte que redundó en sacar un mejor promedio de aprovechamiento de la bodega, que con los números gruesos les digo que repercutió obviamente en menor cantidad de unidades en la calle. Se recorrieron 1.600.000 kilómetros menos solo en el año 2012, lo que repercutió aproximadamente en 500.000 litros de combustible. Obviamente menor incidencia en el tránsito, menor desgaste de combustible, de cubiertas, un montón de cuestiones adicionales que hace unos años formaría parte de un programa de RCE y el año pasado fue propuesto y fue expuesto por la gerencia de operaciones. Eso es lo que le decía cuando se lograba el desafío, o lograr el desafío de que no sea parte de algo externo y satelital, sino que sea parte de la gestión diaria. Sistemas de seguimiento de flota, de seguimiento satelital, sistemas de ruteo, sistemas de transporte y distribución, los propios sistemas transaccionales de facturación, de cobranza, los sistemas, los ERP, son una fuente de datos que obviamente nos proveen de consumo de combustible, consumo de kilómetros recorridos. Cuando uno hace un inventario de emisiones, tiene que echar mano a esos datos porque sacarlos luego y pedirlos por mail a alguien de tráfico o que lo pase a una red Excel es muy tedioso. Y obviamente para una certificación de buenas prácticas, certificación de calidad, emisión de gases de efecto invernadero, balances con reporte de sustentabilidad, son todos datos que se utilizan y que cuestan muchísimo ubicarlos después. Así que si nosotros podemos pensar en que esos sistemas propios de la empresa y operativos nos den los datos que necesitamos sobre el impacto ambiental, es el camino a seguir. Bueno, como corolario de lo anterior, me canso de hablar esto porque lo sufro en el día a día, ¿no es cierto? Así que el tema de los datos, obviamente, comentarios de paréntesis, participé en algunas reuniones donde obviamente cada vez las empresas tienen menos activos intangibles y más, menos activos físicos y más activos intangibles, donde la marca, la imagen pesa muchísimo a la hora de evaluar esa empresa, a la hora de acceder a nuevos mercados. Y obviamente el balance tal cual lo conocemos, un reporte de patrimonial o de balance financiero ya no explica de por sí solo el valor de una empresa. Entonces los balances de responsabilidad social empresarial cada vez están siendo más solicitados por grupos de interés a la hora de presentarse a nuevos negocios y acceder a nuevos mercados. Obviamente siempre hablando de los temas ambientales, pero acá los datos también cobran una vital importancia porque alimentan esos reportes de sustentabilidad. Hablo rápido, ¿no es cierto? Resumiendo. Gestionar los aspectos que generan nuestra operación. Obviamente el piso es la ley, ¿no es cierto? Y acá hago hincapié en que las jurisdicciones municipales tienen leyes que a veces son distintas en el buen sentido, en el sentido más ambicioso y protector del medio ambiente, y hay que tener en cuenta todos estos requisitos. Buscar con creatividad, la idea cuando hablo de programas de separación en el interior, no es la idea hacer llenar nuestras bodegas de retorno de los semirremolques con film o cartón para reciclar, la idea es resolver el tema localmente. Hay muchas instituciones, escuelas, fundaciones, hospitales que luchan con la desnutrición. Hay mucha necesidad de recibir donaciones, y en el interior del país hay que tratar siempre de resolver el problema localmente, no hacer viajar residuos de un lugar al otro del país. Formar a la gente, concientizar justamente con el doble sentido de saber que lo que uno hace tiene un impacto en el medio ambiente, que puede contribuir por mejorarlo y bueno, obviamente hay una discusión. Yo puse acá un ejemplo en materia ambiental, obviamente en Argentina, puntualmente hablando, me tocó participar en foros de discusión sobre el tema del plástico oxi biodegradable
aquel que tiene un compuesto que acelera la degradación del plástico, donde la ciudad de Buenos Aires lo tiene totalmente prohibido y la provincia sí lo permite. O sea, a eso me refiero porque el mundo está aprendiendo. Todavía hay muchas discusiones respecto a si es mejor oxidio o material tradicional con una porción de reciclado, y estas discusiones se dan y obviamente uno tomó una decisión en la empresa sobre insumos amigables con el medio ambiente, tiene que investigar, pedir segundas opiniones, no tiene que quedarse con ninguna verdad, porque en muchos temas todavía se está aprendiendo. Bueno, como comentaba anteriormente, trabajar cuando uno certifica, cuando hace inventarios de emisiones de gases de efecto invernadero, no puede hacer una representación exacta de la realidad. Cuando quise cuantificar, cuando hicimos un equipo de trabajo cuantificar las emisiones del transporte, obviamente pude medir y traquear de punta a punta la distribución hacia el interior del país, pero como son entregas domiciliarias a clientes, hay que trabajar con supuestos que sean los más realistas posibles. Cuanto más realistas sean esos supuestos, más sólidos van a ser los modelos que estoy representando. Hablé demasiado rápido, pero espero que me hayan entendido y espero que alguna de estas recomendaciones haya quedado. La idea fue mostrar las dificultades con las que se encuentra una empresa, creo que aplican a más de una industria, no solo a la operación logística, y espero que haya sido de interés. Muchas gracias.